Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a este tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de tu agrado la información, déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, como todos sabemos, los días miércoles Epigmenio Ibarra tiene un espacio en el programa de Ciro Gómez Leiva. El día de hoy no fue la excepción. Lo que sí destacó es la reflexión que hace Epigmenio Ibarra, que incluso Ciro Gómez Leiva pues no le queda más que aceptarla y asentar con la cabeza. Y es que fíjense, es muy interesante ver la manera en que Epigmenio Ibarra pues analiza lo que fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestión de desechar la primera parte del plan B del presidente. Y dice Epigmenio Ibarra que en realidad lo que hizo la Suprema Corte fue meterse un autogol. Que lo que ellos ven, la Suprema Corte y lo que la oposición ven como una victoria para ellos y una derrota para el presidente, dice Epigmenio Ibarra, no ven más allá y no se dan cuenta que se metieron un autogol. Es como si ellos mismos se hubieran clavado un puñal. ¿Esto por qué? No se dan cuenta que al hacer esto, dejan en claro y en total evidencia que este poder está a la disposición de la oposición. Que este poder está claramente viendo o velando por los intereses de los conservadores. Y lejos de que la gente, los mexicanos, los puedan ver como un organismo autónomo, como un poder autónomo, lejos de esto, lo único que han hecho es que este movimiento, el movimiento que encabeza el presidente, pues agarre más fuerza. Ahora, gracias a esto, el presidente pudo llamar sin ningún tapujo al plan B, al plan C, perdón, y además anunciar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Lo que ellos vieron en su momento como una victoria y la festejaron, en Morena no se vio como una derrota. Se vio como el impulso para que a partir de esta decisión se pudiera impulsar con mucha fuerza el plan C y con mucha fuerza esta reforma al Poder Judicial, que ahora todos los mexicanos es lo que quieren. Realmente con esta decisión no le pegaron al presidente, se pegaron ellos mismos y esto ha hecho y le ha dado más fuerza al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto que hizo la Suprema Corte, Morena aseguró la mayoría, ganar la presidencia primero que en el 2024, que de por sí eso ya estaba seguro. Pero aseguró también Morena que se gane las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Con esto, prácticamente le limpiaron el camino al presidente. Ellos mismos se dejaron ver como lo que son, unos serviles a los intereses de unos cuantos. Ahora el pueblo está harto y el pueblo incluso quiere que ya se quite a todos estos ministros. Vamos a escuchar esta reflexión que hace Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva, porque la verdad es que está muy interesante, está muy interesante, y fíjense, yo no lo había analizado así hasta que escucho a Epigmenio Ibarra, y la verdad es que cuánta razón tiene. Vamos rápidamente a escuchar esto que dice Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva. Epigmenio Ibarra, buenos días. El plan C es la apuesta por la democracia. Tu reflexión de hoy, que publicas tu columna en Milenio, a partir de lo que ocurrió el lunes en la Suprema Corte de Justicia y de lo mucho que se habló, se dijo, se opinó ayer. Buenos días, Ciro. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven. En efecto, hablo de lo sucedido con la Corte y hago una reflexión. Me voy un poco hacia atrás, porque buscando contexto, por todo lo que se ha dicho. Y cuento que Ernesto Zedillo no se confrontó públicamente con la Corte. Nada más jubiló a todos los ministros, cambió 20 artículos constitucionales y se quitó a la Corte de encima. Nada más un paréntesis, Ernesto Zedillo, que había ganado la elección presidencial con 51% de los votos, tenía 2/3 partes de los diputados y 2/3 partes de los senadores. Y tenía en el 94. Y tenía el apoyo del PAN. Para que eso se olvida. Para esto, tenía el apoyo del PAN. Pero digamos, él con el PRI, 51% de los votos, y tenía en ese momento, en el momento que disolvió la Corte, 2/3 partes de diputados y 2/3 partes de senadores. Tenía cómo hacerlo, pues. La oposición era prácticamente inexistente. Se había dado ya la primera concertación con Carlos Salinas de Gortari. Y lo que yo sostengo es que hay mucha gente que dice que esto lo hizo para no tener ministros que obedecieran los designios de Carlos Salinas. Yo considero que es una operación más compleja, que el neoliberalismo, para poder consolidarse, necesitaba una corte a modo. Y ahí me voy a la reflexión de Wendy Brown en El pueblo sin atributos. ¿De qué pasa con el neoliberalismo? ¿Cómo se volvió la racionalidad dominante?
cómo modificó instituciones, cómo las hizo a su modo, y cómo en el fondo ella tiene una frase brutal. Dice, el capitalismo no solo venció al comunismo, está derrotando a la democracia. Y yo planteo que hay una especie, y eso lo vemos en los Estados Unidos, en Francia, las viejas democracias incluso están sufriendo un deterioro profundo por la preeminencia del mercado sobre el individuo y sobre la vida y las instituciones. Y entonces, creo que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en general, en efecto, como dice López Obrador, están podridos y obedecen a intereses facciosos. Salvo algunos momentos de luz, la Suprema Corte de Justicia pues ha estado muy al servicio del presidente. Ha sido una suerte de oficialía de partes y ha sido también una suerte de oficina de intereses de los poderes fácticos. Esa es la historia, eso es lo que ha pasado. Ha habido momentos de luz, es cierto. Ha habido ministras y ministros que han tenido posiciones de mucho valor y de mucha dignidad, pero lo que no podemos separar es que insertos en la dinámica de confrontación entre quienes buscan el retorno al viejo régimen y quienes están por la transformación, están también los ministros. No son ajenos a esta confrontación. Por más imparciales y apegados a la ley que se presenten, los intereses pesan también en la Corte. Y viene aquí la segunda parte. ¿Qué pasa con la oposición? Que no le quedan más que jueces, magistrados y ministros. Porque votos y movilización y poder político y respaldo popular no tienen, pero más que no lo tengan, no lo están ni siquiera buscando. Tú lo decías antes del corte. ¿Dónde están? Y al presidente le pusieron la pelota. Están en estas 48 horas a propósito de que el presidente ha tomado una iniciativa después del, vamos a llamarlo así, revés del lunes. En la Corte toma una iniciativa y se va al 2024, a la elección del 24. La oposición, ¿dónde está? Estaban contando los 497 de 500 votos de Alito. El lunes, ¿no viste las noticias? No. Bueno, sí sabes que ya Alito confirmado para seguir al frente del PRI. No, pues qué gran victoria. Creo que fue, no sé si 497 a 3, pero solo, bueno, más de 500 votos y 3 en contra. Pero perdón. Pero imagínate, en eso está, en eso está una oposición. Y hay un artículo muy interesante ayer, en Milenio, sobre el poder real del PRI, del PAN, perdón. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Temoris Greco. Y analiza los números del PAN. Y entonces resulta que en su techo máximo, en 2009, el PAN tuvo 9.700.000 votos. En el 21, su gran victoria tuvo 9 millones de votos, 700.000 menos. Pero con mucho más población y mucho más votantes. Entonces hay una realidad. El PAN está centrado en una minoría a la que alimenta con su discurso, pero es incapaz de salir de ahí. Y estos votos que obtuvo, este 9.700, fue también gracias a sus aliados, que se están descomponiendo aceleradamente. La victoria de Alito es una muestra de esa descomposición del que fuera el partido más fuerte de México, partido de Estado por tantos años, el PRI, que se reclamaba hijo de la revolución. Bueno, ese hijo de la revolución no solo envejeció, sino que está al borde de la muerte. Y está al borde de la muerte también por su asociación con quien fuera su adversario histórico. Parece que les alcanza la fuerza para ganar Coahuila, a juzgar por las encuestas. Les alcanza la fuerza para ganar Coahuila, a juzgar por las encuestas y a juzgar por el poder de los Moreira y del aparato. Bueno, sí. Pero para eso les alcanza. Sí. Es decir, se quedarían con 2 estados. Durango y Coahuila. 2 estados. Ese es el PRI de hoy. Esa es la fotografía de lo que ha hecho Alito con el PRI y de lo que han hecho los propios priistas. Y la fotografía del PAN es también bastante crítica, si se analiza como lo hace Temoris Greco, que cita incluso cita a Felipe Calderón, que les manda un mensaje muy crítico a los panistas. Y les dice, van a desaparecer, se van a quedar con unos cuantos. Y Lili Telles también, o sea, hay una... Fíjate, la mencioné, la legisladora panista. Ahora sí se resbaló. Ahora sí me resbaló. Por cierto, hay un artículo interesante hoy en Reforma, que va un poco en el sentido de lo que estás diciendo. Sí, aunque dice esta persona, Clarion, que Lili Telles es la mejor carta, hace un cuestionamiento. Pero bueno, no te interrumpo. Pero lo que creo que está muy claro es que no tienen al ejército, ya lo hablamos la semana pasada, no tienen al pueblo, porque no están conectando, porque no tienen propuestas, porque el discurso anti-AMLO es el centro de su discurso. Y a López Obrador, esta derrota le viene de perlas. Derrota parcial, ¿eh? Por eso. Falta lo más importante del plan B. Y ese, si escuchaste ayer el programa, si escuchaste la reflexión a contracorriente de Roberto Gil, ese no está garantizado. Ese no está garantizado. 8 votos, sí, es la parte más importante del plan B. Que está hoy suspendida, pero no cancelada. No cancelada. Sí. Pero esta derrota parcial le viene de perlas. ¿Por qué? Porque perlas ¿a quién? Al presidente. Y al movimiento en general. Porque es un llamado de atención sobre la necesidad de tener 334 diputados la próxima elección. O sea, la elección de que la mayoría calificada es esencial para una transformación democrática. Si se quieren hacer las cosas con votos y no a manotazos,
a detenerse. Y ya está en eso el presidente. Y tú, que le entiendes a la propaganda política, uno esperaría, después del discurso del presidente, que la oposición saliera de inmediato a esa velocidad. Es decir, el presidente quiere acabar con la Suprema Corte de Justicia. Sea cierto o no, estoy hablando en términos de propaganda. Pero la oposición estaba contando los 500, ¿qué? Bueno, te digo, 18 500. votos de Alito. Y el PAN. 518. Y festejando, El PAN la puso derrota de tweets. López Obrador diciendo lo paró la Corte, hay contrapeso. A ver, vamos a pausa. Nos quedamos en eso. Hacemos pausa, seguimos conversando con Epigmenio Ibarra. ¿Por qué nos quedamos, Epigmenio? Pues estábamos hablando de la oposición, estábamos hablando del plan B y del llamado del presidente, que es una forma de agitar al partido y de crear conciencia. Porque lo que sí resulta fundamental es que se avanza sobre la base de la conciencia. Eso no lo han podido entender todavía la oposición, que están enfrentándose a una masa de votantes que tienen mucha conciencia. Y que el presidente ha sido muy tenaz en la formación de esa conciencia. Él insiste siempre que un escritor, un artista tiene la obligación de no repetirse. Y que un dirigente político tiene la obligación de repetirse. Entonces esa constancia, esa tenacidad, está rindiendo frutos. Todavía no acaba de ser entendido eso. Los epítetos que lanzan contra el presidente se volvieron dogmas para la oposición. Entonces no le permiten ver al tamaño de dirigente político que tienen enfrente y al tamaño de adversario que tienen enfrente. Y por eso son tan erráticos. Por eso son tan desacertados. Y por eso están como están de cara al 2024, que la batalla ya comenzó. Comenzó y parece que al menos en la elección presidencial van muy tarde, yo diría demasiado tarde ya. Siempre puede surgir algo, siempre puede venir una sorpresa, siempre puede aparecer lo extraordinario, siempre aquí y en cualquier otro lugar. Pero pues la tendencia en cuanto a la elección presidencial se parece mucho a la de hace 6 años. Mucho. La presidencial. La presidencial. No sé cómo va el bloque opositor a pelear los 300 distritos electorales, si la estrategia se va a concentrar mucho más en ganar, en poder tener la mayoría en el Congreso, aunque no ganen la elección presidencial, eso habrá que verlo. Pero en cuanto a esa figura que iba a surgir y que iba a entusiasmar, ese Vicente Fox, o en su estilo, en su manera, es Enrique Peña Nieto, no llegó, ¿eh? No digo. No ha llegado y yo siento que ya es... Y no lo van a poder es sacar muy de la chistera. La política no es magia, la política es construcción. Y no lo van a poder sacar de la chistera. Y el asunto es el llamado al plan C. ¿El plan C qué es? La conciencia de que la transformación solamente puede avanzar si se tiene mayoría calificada. Porque esta es la lección de estos años. Y lo están diciendo con una claridad rotunda, ¿eh? Rotunda. Lo dijo Adán Augusto López el mismo lunes, horas después de la votación, y lleva 2 días el presidente López Obrador con eso. Para eso sirven las derrotas, para convertirlas en victorias. Ese es un potencial que ha demostrado tener López Obrador a lo largo de los años y también la izquierda en general, porque hemos vivido tantas derrotas que solamente podemos sobrevivir si somos capaces de transformar la derrota en victoria. Durante muchos años la izquierda mexicana generaba profesionales de la derrota, que se dividían y volvían a dividir y volvían a dividir. Hoy eso está cambiando. Y está cambiando no por el aparato de partido, sino por la masa, porque la gente está empujando en esa dirección. Eso es lo que tienen que tener absolutamente claro todos los dirigentes de Morena o todos los dirigentes de izquierda, que sirven a un movimiento, que es el movimiento el que manda. Eso está pasando, es un fenómeno inédito. Insisto que todavía no le ponemos el ojo claramente al proceso de transformación que está de manera horizontal y desde abajo creciendo en este país. Tarda más, enfrenta cosas, es difícil de leer, pero ahí está. Está cambiando el país y está cambiando sobre la base de la conciencia de la gente. Y si, en mi opinión, coincido en lo esencial contigo, yo quitaría algunos adjetivos, pero bueno, es el presidente López Obrador, algunas palabras, algunos términos en los que se ha referido a la Corte y a los ministros, pero lo está diciendo con toda claridad. Vamos por los votos. Ahora veremos cómo van por los votos. Fíjense nada más, esta es la reflexión que hace Ciro Gómez Leiva y así termina, que le hace Epigmenio Ibarra y así termina Ciro Gómez Leiva pues aceptando. Él dice, pues la verdad es que pues sí, mientras el presidente está agarrando fuerza, está jalando más mexicanos, está despertando más conciencias, ¿qué está haciendo la oposición? Festejando los votos con los que extendieron el periodo de Alejandro Moreno al frente del PRI, festejando esta victoria, entre comillas, victoria pírrica de la Suprema Corte, y dicen los opositores, hay corte, tenemos ministros, tenemos división de poderes, no doblan a la Suprema Corte. No se dan cuenta que ellos mismos se están doblando, ellos mismos se están hundiendo para 2024. Le hicieron el trabajo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que lo único que tenemos que hacer los mexicanos, ojo, y queremos hacer los mexicanos, porque ya no es de que nos quieran convencer, ya los mexicanos queremos ya que llegue 2024 para voto masivo a Morena. Con seguridad les digo, 2024,
Morena ganará la presidencia y tendrá las 2/3 partes en las dos cámaras, en la de diputados y en la de senadores. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.